Qué bueno pues saludarlos a todos y qué bueno que todos los días la liturgia nos presenta una palabra. Nos da el Señor un evangelio para que lo meditemos, para que ojalá seamos capaces de responder como María ante la palabra. Aquí está la esclava del Señor, que se haga en nosotros según esa palabra que se proclama cada día en la iglesia. Bueno, hoy tenemos un relato muy conocido, muy tratado. Hemos escuchado que este relato se nos refiere pues al Padre Nuestro en la versión que nos presenta San Lucas. Estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, le dijo a uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, como enseñó Juan a sus discípulos. Él les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro, o más bien, Padre, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe. Y no nos dejes caer en tentación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Miren pues, hermanos, qué bonito el evangelio del día de hoy, qué especial y qué bueno que lo guardemos en el corazón. Precisamente les decía que este trocito del evangelio lo traen San Mateo y San Lucas. Solamente Lucas y Mateo nos presentan el Padre Nuestro. Mateo en el capítulo 6, versículos del 9 al 13. Y comencé diciendo, un poco equivocándome, Padre Nuestro, porque así lo oramos habitualmente, ¿cierto? Y porque así nos lo presenta también San Mateo. El Padre Nuestro que oramos es la versión que nos trae San Mateo, porque San Mateo es un poquito más extenso, ¿cierto? Nos trae 7 peticiones. Si se fijaron, Lucas nos presenta 5 y dice Padre. No nos dice como Mateo, Padre Nuestro. Este texto, como les decía ayer, viene en un contexto. Ya les decía que es como ese camino, ¿cierto? Ese camino que hace el Señor con sus discípulos hacia Jerusalén. Va de camino hacia Jerusalén. Es esas enseñanzas especiales para los discípulos. Ayer nos decía que María estaba a los pies del Maestro, o sea que estaba en oración continua, estaba en oración. Pero entonces alguno puede preguntar, ¿pero cómo oro? Señor, enséñame a orar. Está bien que María está en oración, pero ¿yo cómo oro? ¿Yo cómo hago para orar? Y entonces el Señor le da la clave, o nos da la clave fundamental a todos los creyentes. Cuando oren, digan Padre, Padre. No voy a hacer una explicación de todas las peticiones, simplemente me quisiera quedar ahí, Padre. Es lo primero que yo tengo que tener en cuenta en el momento de orar. Padre, decir Padre, pero no solo decir, ¿cierto? Porque no se trata solo de balbucear sonidos, Padre. Todos sabemos que detrás de esta expresión está la palabra Abba, Abba, que es mucho más que el significado que nosotros tenemos en español de la palabra Padre, ¿cierto? Padre para nosotros es ese hombre que nos engendró y que nos acompaña en la vida, ¿sí? Que cumple esa función. Muchos son buenos o son malos padres. Muy buenos papás encontramos en nuestra sociedad, otros papás que se han ido, que han abandonado, que han dejado, que no han cuidado a sus hijos. Bueno, por eso aparece la expresión Abba. Abba. Abba, que significa mucho más que eso. Abba, que es el amor de un padre-madre. Abba, que es ese padre que ama con entrañas de misericordia. Abba, que es el que me alimenta y el que me sostiene. Por eso allá en Romanos capítulo 8, versículo 14 se nos dice: no se nos ha dado un espíritu de esclavos para recaer en el temor, sino un espíritu que nos hace exclamar Abba, Padre. La primera experiencia que nosotros tenemos que tener para orar en el Señor es para orar en serio en el Señor, digo en el Señor, con Él y en Él, es sentirnos hijos. O sea, cuando el Señor nos dice
cuando vayan a orar digan Padre, nos está diciendo oren como hijos. ¿Cómo oraría un hijo? Y ya más adelante, mañana, sin duda lo vamos a leer en el Evangelio, vamos a encontrar que si un padre se encuentra con su hijo y ese hijo le pide un pan, no le daría una piedra. Si le pide un pez, no le daría un escorpión. Bueno, ¿cierto? Algo así. Bueno, leámoslo pues propiamente como dice. Yo os digo, pedid se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre hay entre vosotros que le da una culebra a su hijo cuando le pide un pez? ¿O le da un escorpión cuando le pide un huevo? Pues si vosotros, aún siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuanto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. El Espíritu Santo. Nosotros tenemos que pedirle al Señor esa experiencia de Espíritu Santo que nos haga decir Abba, que nos haga sentir hijos amados, hijos. No somos esclavos. ¿Cómo es nuestra oración? Tenemos que pensar como un esclavo. Simplemente pedimos y pedimos. Simplemente damos gracias. Mire, y eso es valioso, pedir y dar gracias es importante. Pero el Señor nos dice, pidan, den gracias como hijos. Pida como un hijo. Pide muy distinto el hijo al esclavo. Pide muy distinto el mendigo en la calle, ¿sí?, que como pide el hijo. El hijo está seguro que su papá le da. El hijo pide sabiendo que esa es su herencia, que le pertenece, que es hijo, no es un esclavo, no es un jornalero. Tiene confianza con su padre. No solo le dice dame el desayuno, no solo le dice dame el almuerzo, o dame una camisa o dame un regalo. No solo le dice eso. El hijo conversa los proyectos con su padre. Y mejor aún, el padre le revela los proyectos a su hijo. El padre le cuenta, mira, es que yo tengo para ti este sueño. Yo quiero que juntos construyamos una empresa. Esta empresa, este negocio, estas ganancias, estas propiedades son tuyas. Miren, en términos humanos. Asimismo el Señor nos muestra mucho más a nosotros. Inclusive la oración no es tanto para que Él nos escuche, es que Él siempre nos escucha. Es sobre todo para que nosotros escuchemos al Padre, para que nosotros lo escuchemos a Él. Por eso el Señor nos dice, cuando oren, digan Padre. La primera palabra y la fundamental para poder continuar con la otra oración. Primero siéntase hijo. Converse con su Dios como un hijo conversa con su Padre, con un Padre amado, con un Padre que nos ama. Por eso anterior a este relato está esa pregunta de el escriba. ¿Cuál es el mandamiento principal? Amarás al Señor. Te dejarás amar por el Señor. Ora como una persona que se siente amada y que sabe amar. Como una persona que sabe que el Señor lo ama y que es su Padre, su Abba. Un Padre infinitamente misericordioso. Y les decía pues que en San Mateo se nos va a presentar diciendo Padre nuestro. Es algo maravilloso también. Lucas no nos lo presenta así, pero qué bueno reflexionar un poco en esa expresión nuestro. No es simplemente mi Padre, soy dueño de Él, no. Sino que cuando digo nuestro, todos somos hermanos. El que está a mi lado es mi hermano. Ya lo habíamos mirado atrás también en la parábola del buen samaritano. ¿De quién quieres ser próximo? ¿A quién te quieres aproximar? Podríamos decir acá, ¿quién es tu hermano? O como le decía el Señor en el Génesis a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? ¿Por qué? Porque es que yo soy el Padre, dice el Señor. Y si Él es el Padre, todos nosotros somos hermanos. ¿Cómo oro yo? Como un hijo. Y en mi oración, ¿qué lugar tiene mi hermano? ¿Qué espacio tiene mi hermano? Y esto nos tiene que llevar a una vida de hijos y a una vida de hermanos. ¿Cómo vivo yo?
como hijo de Dios. Los hijos de Dios actuarían así como yo actúo. Yo trato a los otros como mis hermanos, o sea, como hijos de mi Padre. Quedémonos pues con esas dos preguntitas hoy y pidámosle al Señor que nos dé la gracia de decir y de profundizar en esta expresión Padre. Cuando oren, digan así, Padre. Que el Señor los bendiga, les ayude, los proteja y los acompañe. Que este día sea de gracia para todos ustedes.